digamos que estamos con hiperglicemia, posiblemente estamos predispuestos a la diabetes mellitus, ¿sí? O a la hipoglicemia si está por debajo de 60 miligramos por decilitro. En el perro y en el gato se comporta un poco diferente, ¿sí? Para el diagnóstico nosotros de un paciente con diabetes mellitus, diferente a la diabetes insípida, ¿sí? Es completamente diferente, son dos patologías diferentes. La diabetes mellitus es la que tiene que ver con los niveles de la glicemia y la diabetes insípida es la que tiene que ver con la ADH. Son totalmente diferentes, ¿listo? Entonces cuando hablamos de la diabetes mellitus, pues si vamos a hablar, digamos, en el perro y en el gato, pues prácticamente recuerden que todas las patologías se aproximan un poco hacia la del humano. Entonces en el humano existen dos clasificaciones, una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es insulino dependiente y la diabetes tipo 2 es insulino no dependiente. ¿Listo? ¿Se entienden el término? Diabetes tipo 1, insulino dependiente, o sea que para su tratamiento necesita insulina. Y la diabetes tipo 2 es insulino no dependiente. O sea que el tratamiento en realidad no es insulina. ¿Por qué? Porque mientras que la diabetes tipo 1 va a disminuir la producción de insulina, en la diabetes tipo 2 la insulina está generándose, pero hay una resistencia periférica a la insulina, ¿sí? La diabetes tipo 1 le da al perro y la diabetes tipo 2 le da al gato. Perdón, la tipo 1 es al perro y la tipo 2 es al gato. Señor. En el caso de insípida también hay dos notas, central y la nefrogénica. La nefrogénica y la central. Una es que se está, digamos, la central sería que a partir del hipotálamo se genera una alteración en la ADH y a nivel nefrogénico es que el receptor falla. Entonces, como falla el receptor y los receptores de la ADH están en el túbulo contorneado proximal, entonces pues va a generar este tipo de diabetes insípida de tipo nefrogénica como tal. El diagnóstico de las dos enfermedades también va a variar. John, pero para dime. ¿En qué trabajo con lantos con fibras? O sea, ¿cuáles dos son más utilizados? Es mejor utilizar el caninsulín porque es la insulina de tipo porcina, que es más homóloga a la del perro y el gato, ¿sí? Diferente porque el lactus es de humano. Y ya después vamos a ver que la insulina se clasifica dependiendo del tiempo y de la duración de la insulina, ¿sí? Pero se puede utilizar lactus, que es de rápida acción, pero de acción corta. Se actúa rápido, pero toca cada 12 horas. Otra cosa es que los perros, digamos, y los gatos necesitan una dosis mayor que la del humano. Y el diagnóstico es sencillo. Por ejemplo, un perro con diabetes mellitus tipo 1, el diagnóstico se da por la hiperglicemia y la glucosuria. La glucosuria es la eliminación de glucosa en la orina, ¿sí? Y esa glucosuria se da cuando se supera el umbral renal, ¿sí? Y el umbral renal es de 320 miligramos por decilitro. O sea, se aumenta por encima de 320 gramos por decilitro la glicemia, pues se va a generar se va a superar el umbral renal de absorción de glucosa. 320 miligramos por decilitro. No sé cómo se llama. Cuando nosotros veíamos digestivo, entonces decíamos que el páncreas se dividía en dos. En una porción acinal, que eran los que producían las enzimas, junto con los túbulos, los conductos y todo eso. Y la otra porción es la porción de los islotes de Langerhans. Los islotes de Langerhans están compuestos por varias células, por las células alfa, beta, células F y células delta. ¿Listo? Las células alfa son las que producen somatostatina, las células beta son las que producen la insulina, perdón, las alfas el glucagón, las beta la insulina, las delta va a producir la somatostatina y las F el polipéptido pancreático.
Ese polipéptido pancreático es importante porque va a generar también sensibilidad a la insulina, y cuando un paciente, por ejemplo, un gato, tiene diabetes mellitus, ese polipéptido pancreático también se va a depositar dentro del islote pancreático, generando el amiloide pancreático y sustituyendo las células por ese amiloide y haciendo pues que el páncreas también se vaya deteriorando. Esa es la fisiopatología en el gato. Las betapancreáticas, insulina. Las alfas, el glucagón. Ahí las tenemos, los islotes. Las F, polipéptido pancreático, y las delta, somatostatina. Polipéptido pancreático. Es el como que sensibiliza también a la insulina. La insulina es muy importante porque la insulina no solamente va a manejar la vía glucolítica, o sea, no solamente me va a exponer los canales GLUT4 en el músculo esquelético y en el hígado, sino también tiene una vía de la proliferación celular. ¿Sí ves? Por eso las personas que tienen diabetes a veces le amputan un miembro. Es porque se pierde la capacidad de proliferación, de crecimiento celular. ¿Sí? Y ya ahorita vamos a ver el mecanismo de acción. Esta insulina actúa también sobre receptores de membrana, pero ya no van a ser receptores de membrana acoplados a una proteína G, sino van a ser receptores de membrana con capacidad con actividad enzimática, ¿sí? Que se van a llamar los receptores tirosinquinasa. Pues vamos a ver que esos receptores tirosinquinasa se tienen que dimerizar porque andan sueltos, y cuando llega la insulina, ¡pum!, se conectan, se dimerizan y se autofosforilan. En el momento en que se autofosforilan, van a generar la apertura de unos dominios CH2, y a esos dominios CH2 va a llegar el IRS1, que es el sustrato del receptor de insulina. Y ese sustrato del receptor de insulina abre otros dominios para generar tanto la vía glucolítica como la vía de la proliferación celular. Y ahorita vamos, es que la insulina es compleja. La insulina es de la más compleja que hay. Entonces, ya ahorita les voy a mostrar el mapa de cómo en realidad llega, cómo es la dimerización del receptor y cómo en realidad empieza toda la cascada enzimática para finalmente no solamente expresar la vía de los canales GLUT4, sino también la vía de la proliferación celular. Ahí tenemos entonces, por ejemplo, las células alfa producen glucagón, las células delta somatostatina, las células beta pancreáticas insulina, y las células F, el polipéptido pancreático. ¿Listo? Vemos en realidad cómo los capilares y todo esto van a fluir hacia la periferia de los islotes. Vemos que el páncreas, por ejemplo, en las dos especies, en el canino y en el felino, tienen algunas diferencias en cuanto a sus conductos, ¿no? El conducto pancreático en el gato se fusiona con el conducto coleo, ¿sí? Y drenan en la papila duodenal, ¿sí? Mientras que en el canino drenan en las diferentes papilas. ¿Listo? Eso hay que tenerlo en cuenta porque por eso se va a predisponer al gato a una enfermedad que se llama la triaditis, ¿sí? La triaditis, que es entonces la inflamación del conducto colédoco, del páncreas y de la vesícula biliar. Eso es muy frecuente en el gato, ¿sí? Y a la enteritis también va a generar una enteritis. La pancreatitis también es importante, porque la pancreatitis en realidad va a permitir que los simógenos, ¿se acuerdan de los simógenos? Que era, exacto, que eran todas esas enzimas que venían inactivas y que necesitaban de la tripsina para que las activara. Pues esa pancreatitis lo que va a generar es que va a destruir el páncreas, tanto la porción acinal como la porción de los islotes de Langerhans, ¿sí? Entonces es complicado. En el felino es frecuentemente porque el felino está predispuesto, por ejemplo, a la peritonitis infecciosa felina. Y esa peritonitis infecciosa felina también va a generar consecuencias y lesiones sobre el páncreas. Todo líquido que tengamos en el abdomen va a generar un proceso inflamatorio, ¿sí? Sobre el páncreas y sobre los otros órganos, sobre el hígado, ¿sí? Entonces, ¿cuántos islotes pancreáticos tiene un humano? 1 millón. ¿Listo? Y cada islote, ¿sí?
tiene de 50 a 200 células, más células alfa, y beta, más células beta, y células alfa son la mayor cantidad de células que hay, ¿listo? En un perro son menores. En un perro y en un gato, ¿sí? Ya no son 1.000.000. ¿Sí? En un perro hay 500.000 y en un gato hay la mitad, 250.000. Islotes, ¿no? 500.000 islotes de Langerhans. Y en el gato 250.000 islotes. Por eso estos animales no pueden comer pan. Es porque van a generar consecuencias. El pan es un carbohidrato de fácil digestión porque es el almidón. Por lo tanto, los niveles de la glicemia suben rapidísimo. Si se digiere rápido, suben rápido los niveles de la glicemia y hace que el páncreas se sobreesfuerce un poco. Si nosotros hablamos del metabolismo de los dos animales, vamos a ver que son carnívoros, ustedes que son nutricionistas, médicos veterinarios especialistas en nutrición de pequeños animales, van a saber que entonces como son carnívoros los dos, uno es estricto y el otro no es estricto. Por ejemplo, el gato va a variar en que él utiliza la energía generando gluconeogénesis. O sea, que utiliza la energía almacenada, es la que va a utilizar, no la que consume en el momento. ¿Sí? Eso hay que tenerlo claro. Por eso cuando un paciente tiene nitidiosis hepática, la nutrición en ese caso es muy importante. ¿Sí? Y sacar, digamos, toda esa grasa del hígado con el fin de que el hígado, que es el órgano metabólico más importante, pues funcione adecuadamente y genere procesos de gluconeogénesis, de glucólisis. ¿Sí? Es importante eso, porque son carnívoros estrictos. La célula que más abunda va a ser entonces la célula beta pancreática, que es la que va a generar la insulina, y más o menos es al 60 al 80% de componente en el islote. Y recordemos, y como se nos mencionaba al inicio, esta glándula endocrina es independientemente del hipotálamo y de la hipófisis. ¿Sí? No hay una hormona que me estimule la secreción de insulina, ni no hay hormonas que me estimulen la secreción de glucagón o de somatostatina o el polipeptido pancreático. ¿De qué va a depender eso? De los niveles de la glucosa. ¿Sí? Entonces, la glucosa es la que va a manejar este proceso. Entonces, se aumenta la glucosa o la glicemia, se libera insulina. Si disminuye, glucagón. Del 1 al 20% son las células productoras de glucagón, las células alfa. ¿Listo? Esta composición son similares para los mamíferos, o sea, la cantidad son similares del número de células. Lo único que varía es en la cantidad de islotes. ¿Listo? Eso es lo único que varía, pero la composición por lo general es similar, tanto en los pequeños animales como en el humano. ¿Cuánto pesa el páncreas? Aproximadamente 80 gramos. Recuerden que la localización también es retroperitoneal, ¿no? ¿Ya su anatomía ya vieron el páncreas? Profe, ese hiperparatiroidismo secundario que se puede causar por pancreatitis, o sea, como la pancreatitis causa ese hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo secundario a la pancreatitis. Hiperparatiroidismo secundario a la enfermedad renal. Porque aumentan los niveles de calcio y fósforo. Que lo conozca yo y que digamos lo tenga frecuentemente, es de la enfermedad renal. Que si se generó la pancreatitis y se liberó y lesionó el riñón, sería como
como la única relación que vería. Porque acá aparece que es por falla renal y también por pancreatitis, pero en ningún lado especifica. No, la pancreatitis es porque le va a lesionar el riñón. O sea, realmente porque afecta al riñón. Sí, ¿no? claro, porque si es retroperitoneal, tiene la misma localización o la misma ubicación prácticamente que los riñones, porque los riñones también son retroperitoneales. Sí, entonces va a lesionar los riñones. Lo primero que va a lesionar la pancreatitis va a ser los riñones y el hígado. Entonces, si lesiona el riñón, va a generar un hiperparatitismo renal secundario, se llama así la patología. Entonces, ¿cuáles son las funciones del páncreas? Recordemos que hablamos de una función exocrina cuando veíamos el digestivo, que era la liberación entonces de las enzimas pancreáticas con el fin de atacar, digamos, las proteínas, las grasas. ¿Sí? Esa función exocrina es el 85%. Recuerden que estas enzimas se vierten en el duodeno y que allá estaba la enteroquinasa y que la enteroquinasa activaba el tripsinógeno en tripsina y que la tripsina empezaba a activar la carboxipeptidasa, las elastasas, las ribonucleasas, todas esas enzimas que ustedes son expertos. Y el 2% de la función es endocrina. Entonces esa lesión sobre el páncreas endocrino es muy frecuente. Más como cuando les digo, ¿verdad? El 2%. Esa función endocrina es muy importante y más cuando tiene una relación en la liberación de insulina con otros sustratos, como por ejemplo el polipéptido pancreático y el amiloide pancreático, o la milina. La milina nosotros casi no la utilizamos en pequeños animales, pero también se produce, digamos, en el páncreas, ¿sí? Es más mencionada en el humano. Si en el gato, si uno se pone a mirar la fisiopatología de la diabetes mellitus en el gato, que empiezan a liberar, como no es falta de insulina que se produce en el páncreas, sino resistencia periférica a la insulina, se empieza a liberar más insulina, porque dice el páncreas, pero ¿cómo así? Si yo estoy liberando insulina y la glicemia está aumentada, ¿sí? Tenemos que liberar entonces más insulina. Eso es como un círculo vicioso. A medida que libere más insulina, más amiloide pancreático se deposita dentro del páncreas y el páncreas pierde función. O sea que después la consecuencia metabólica de la resistencia a la insulina va a ser una hipofunción del páncreas. ¿Listo? Recuerden que la composición del páncreas hay un 14% que va a estar compuesto entonces por los capilares y por la matriz extracelular. ¿Qué está haciendo? Recordemos el páncreas exocrino, ¿no? Todas las enzimas pancreáticas. Volviéndolas a repetir, ustedes ya la vimos en digestivo, pero esta es la mayor función del páncreas, ¿sí? Ya la vimos. Cómo se liberan, digamos, todas estas series de simógenos, como la secretina, como la colecistoquinina, ¿sí se acuerdan? Como el sistema nervioso periférico, ¿cuál? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Acuérdense que el simpático inhibe y el parasimpático estimula.
las secreciones gástricas. La colecistoquinina, la secretina. ¿Se acuerdan de eso? Que son las hormonas digestivas. No las nombramos porque ya se las había nombrado. Y ahí tenemos entonces el páncreas endocrino, con su unidad que sería entonces el islote de Langerhans, que tiene diferentes tipos de células, como se los nombraba, las alfa, las beta, las delta, ¿sí? ¿Y cómo es la disposición? Mira, si es la disposición en la que en realidad están los islotes, mientras que esas son las células acinares, que son las que van a producir las enzimas, los islotes van a estar en el centro de ese páncreas. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir Gayton ahí en esa imagen. Ahí lo volvemos a ver. ¿A ustedes que les gusta la histología? ¿Cómo se ve la histología? ¿Sí? ¿Dónde están ubicados? Mira los islotes. ¿Cómo se van a ver? Y aquí tenemos entonces un cuadro, dos cuadros, ¿sí? Uno que es de Oron y el otro creo que es de Bernheim. Entonces, células beta están en el centro de los islotes. Su función es la secreción de insulina. Células alfa está hacia afuera de los islotes. Secretan glucagón. Células delta están en el intermedio, secretan somatostatina y gastrinamina. Y las células F son las que generan el polipéptido pancreático y pues generan la secreción obviamente de ese polipéptido pancreático, que en realidad lo que hace es sensibilizar al tejido periférico para la insulina. Las deltas están por todo el mundo. Las deltas están hacia el intermedio. Ahí está haciendo las alfa generando glucagón. Las beta, mira las beta. Acá Boron ya nos explica diferente. Boron nos dice, mira, las células beta liberan insulina, proinsulina, porque es que la insulina se libera también en una forma inactiva, ¿sí? Que es activada por el hígado, ¿sí? Péptido C y la amilina. ¿Listo? La amilina también es importante para la sensibilidad de la insulina. Y esa amilina, en la fisiopatología de la insuficiencia pancreática, tanto exocrina como endocrina, se convierte en amiloide pancreático. Y ese amiloide pancreático sustituye estas células por el amiloide que no es funcional. Pero, o sea, que si hay más insulina, más amiloide pancreático. Claro, por eso es un círculo vicioso. Y eso es una cosa. Claro, porque si se libera mucha insulina y mucho amiloide pancreático, mucha amilina, se deposita dentro del islote y se sobresatura el islote. Una disminución de la producción. Las células beta, somatostatina, y las células F, polipéptido pancreático. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta? Ahí tenemos, por ejemplo, una diferencia o la comparación entre la insulina y el glucagón. Entonces dice que la insulina mira el receptor tirosinquinasa, mientras que el glucagón sí tiene un receptor acoplado a una proteína G que estimula la adeninatociclasa. ¿Listo? ¿Quién estimula la liberación de la insulina? El aumento de la glucemia, el aumento de los ácidos grasos, el aumento de los aminoácidos, ¿sí? El glucagón, la hormona de crecimiento y el cortisol. ¿Por qué ustedes creerían que el cortisol? ¿Qué hace el cortisol para estimular los niveles de insulina?
Y si aumenta el estrés, ¿qué pasaría entonces? Recuerden que los corticoides generan gluconeogénesis, glucólisis, ¿sí? Por lo tanto aumentan los niveles de glicemia en sangre. Entonces por eso va a estimular la liberación. Entonces, en comparación del glucagón, ¿qué sería el estímulo cuál? La hipoglicemia. Entonces, si se baja la glicemia, ya no se va a liberar insulina, sino glucagón. El aumento de los aminoácidos también estimula el glucagón, la colecistoquinina y las catecolaminas. Y el sistema nervioso parasimpático con su acetilcolina. Entonces, ¿cuáles van a ser los efectos entonces de la insulina? Estimular o incrementar la entrada de la glucosa a la célula, más que todo a nivel del músculo esquelético y a nivel del hígado. La mayoría de receptores de la insulina están en el hígado. ¿Listo? ¿Y qué va a decrecer o qué va a disminuir? Pues va a disminuir entonces la gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis, Yesenia? Si te pregunta la gluconeogénesis. Entonces la gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. ¿Listo? Que no se te vaya a olvidar porque eso te lo van a preguntar en nutrición y en esto. Dime. Si hay aminoácidos, sí. Si hay aminoácidos. Por niveles de aminoácidos y por el tipo de aminoácidos. Digamos, la L-carnitina estimula la secreción de insulina. La L-carnitina lo que va a hacer es coger y va a distribuir la grasa. Acuérdense cuando veíamos las cadenas mitocondriales, que cómo hacían los ácidos grasos para pasar a la mitocondria, utilizaba el aminoácido de la L-carnitina, ¿sí se acuerdan? De la bioquímica. Incrementa la síntesis de proteína, una de las funciones también de la insulina. ¿Sí? La síntesis y deposición de la grasa, disminuye la lipólisis y aumenta también el potasio a nivel intracelular. ¿Listo? Por eso un paciente cuando tiene diabetes también puede generar hipocalemia, y lo que tú me preguntabas, los astrocitos son sensibles al potasio. Entonces cambios en el potasio van a generar alteraciones en la barrera hematoencefálica y va a generar depresión del sistema nervioso. ¿Listo? ¿Dónde también se va a ver afectado el potasio? ¿Dónde más afecta el potasio? Los astrocitos. Exacto. Entonces también los cambios en el potasio van a generar lesiones en el miocardio, porque acuérdense que la célula cardíaca es el ion más permeable, es el potasio. Entonces en realidad, ¿cuáles van a ser las funciones a grandes modos de la insulina? Entonces disminuir la glucosa, disminuir los aminoácidos, disminuir las grasas o los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y generar hipocalemia. ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos, Yesenia? ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los cuerpos cetónicos? Acetato, cetoacetato, Son ácido acético, ácido butírico y ácido butírico.
Los carnívoros son sensibles a esos cuerpos cetónicos. O sea que la complicación de la diabetes mellitus es una cetoacidosis diabética. Y el paciente te llega en coma. ¿Listo? Es la complicación de la diabetes, la cetoacidosis diabética. Es la complicación. Y ahí el paciente te llega en coma. No, ¿Cuáles serán los acético, butírico y propiónico. ¿Cómo ustedes diagnosticarían eso? El inicio de una cetoacidosis diabética. ¿Cómo harían ustedes para diagnosticar una cetoacidosis diabética antes de que le dé al animal? Sí, la obesidad. Por la orina. está el olor? No, porque la orina le arroja cuerpos cetónicos en la tira de orina. Se vuelve más ácido. Se vuelve más ácida porque si son ácidos grasos volátiles, acidifican el pH. Pero el olor no tiene nada que ver. El olor de algún modo, pero Sí, porque si se vuelve más ácida, va a oler más fuerte. más fuerte, pero pues digamos si el paciente está deshidratado también va a oler fuerte. Sí, entonces en realidad es con la tira de orina que me arroje los cuerpos cetónicos. ¿Listo? ¿Sabes, güey? Mientras tanto, entonces el glucagón va a aumentar los niveles de glucosa, va a aumentar los niveles de ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. ¿Listo? Esa es la diferencia entre las dos. Escríbanla, ya nos vamos a ir a mirar cómo actúa la insulina a nivel del receptor. La insulina tiene un peso molecular de 6.000 daltons y está compuesta por 51 aminoácidos. Tiene características proteicas, ¿no? Tiene dos cadenas, una alfa y una beta. La cadena alfa tiene 21 aminoácidos y la cadena beta tiene 30. Eso es importantísimo, la estructura de la insulina, porque a partir de esto vamos a mirar entonces qué tipo de insulina podemos utilizar en nuestro paciente, ¿listo? Porque hay diferentes tipos de insulina, la Lantus, la caninsulina, la grelina, hay varios tipos de insulina. Sí, pero también hay una insulina que tiene ese mismo nombre. Ahí están todos los nombres de la insulina, ¿sí no? Que podemos utilizar en la... Está totalmente diferente de la glucosa que se administra por vía oral a la que se administra por vía intravenosa. ¿Listo? Es totalmente diferente la respuesta. Por eso cuando ustedes vayan a hacer una nutrición parenteral, porque el paciente no les come, entonces usted tiene dos opciones, o coger y poner una sonda nasoesofágica, ¿sí? O una nutrición parenteral. ¿Qué es que hice? Pentin y orgasmo. Entonces es completamente la respuesta, es completamente diferente la respuesta, ¿sí? Hay un péptido o una liberación de algo que se llama y una patología del glucagón light cuando administramos por vía intravenosa la glucosa. ¿Qué tipo de glucosas o qué suspensión o qué solución sería rica en glucosa? La destroza. La destroza. Listo. Destroza. Entonces ustedes van a tener, digamos, lo que es brilhidratato, cloruro de sodio y destroza. Destroza al 5%. Se puede utilizar como glucosa. ¿Listo? La destroza se convierte en glucosa.
¿Y el lactato en qué se perdón, y el Ringer lactato en qué? ¿En qué se convierte el Ringer lactato? En bicarbonato. Recuerdes en las glicemias. Si la glicemia es menor a 50 miligramos por decilitro, se inhibe la secreción de insulina. ¿Listo? Se inhibe completamente. Si la glicemia, por el contrario, aumenta por 150 miligramos por decilitro, hay una respuesta semimáxima. O sea, son diferentes tipos de respuesta dependiendo de los niveles de glicemia. Es a lo que quiero llegar. Y si es de 300 miligramos por decilitro, la respuesta es máxima. O sea, que más insulina libera. ¿Sí? Si yo mido la insulina, entonces, y tengo un paciente, por ejemplo, un gato, con 30 miligramos por decilitro de la glicemia y mido insulina, la insulina está súper alta en sangre, pero no está actuando. No está actuando. También tiene fases de la secreción. Hay que hablar de insulina porque también es una enfermedad frecuente, ¿no? Bueno, decíamos que el perro lo diagnosticamos con el nivel de glicemia y con una tira de orina que me salga con glucosuria. ¿Y al gato cómo lo diagnostico? ¿Cómo diagnosticaríamos un gato con diabetes? Igual. No, porque si el gato te estresa, se te aumenta también los niveles de glucosa. Bueno, pues la obesidad puede ser un factor predisponente. Tienen que medir fructosamina. Fructosamina. En el gato se mide fructosamina. A eso se le olvida al médico se le olvida. ¿Sí? La fructosamina es una proteína glicosilada. ¿Listo? Entonces uno mide fructosamina y te va a decir la glicemia de hace 4 semanas. Glicosilada. Entonces te va a dar niveles de glicemia de hace 4 semanas. Así tú evitas, digamos, cometer el error de que si el gato se estresó, pues aumentó los niveles de glicemia. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Y pum, le colocan insulina al gato. Y van a generar todas las consecuencias metabólicas al colocar la insulina. Y se los tiran. Se los tiran. Les toca a uno echar el ¿En qué rango debe estar normalmente esa? Eso es dependiendo del laboratorio. Dependiendo del laboratorio, digamos, no sé qué niveles maneja. Pero, digamos, el laboratorio te manda los niveles y los de referencia. No me acuerdo exactamente de los niveles de glucosamina, creo que estarían como hasta 150, no me acuerdo. Pero es una proteína glicosilada. Con eso se da el diagnóstico en el gato. Las fases de secreción es una fase aguda en el cual se va a liberar menos del 2% de insulina. Y hay una segunda fase que es más lenta y más constante, ¿sí? Dura más tiempo, ¿sí? Es dependiendo de qué, de los niveles de glicemia. Si un nivel de glicemia es transitorio o si en realidad el nivel de glicemia se mantiene también, ¿no? Digamos, lo que pasa es que hay que mirar si la obesidad es la enfermedad primaria
o si es secundaria. La obesidad te va a generar, digamos, en el gato, resistencia a la insulina, porque la obesidad ya no, antes lo denominaban un tejido, un tejido de almacenamiento de energía, pero con el tiempo se fue estudiando la obesidad y se fue determinando que la obesidad es el tejido endocrino más grande que hay. Pues va a liberar, por ejemplo, hormonas que están relacionadas con la sensibilidad también a la insulina, como por ejemplo la adiponectina. Entonces la adiponectina, el tejido graso libera adiponectina y la adiponectina también sensibiliza la insulina. Cuando un paciente está obeso, la adiponectina se modifica y genera una adiponectina anómala que ya no va a generar un efecto adecuado favoreciendo la insulina, ¿no? La hipertrofia hipocética. Exacto, se genera anómala y ya no va a generar, Lo que pasa es que ustedes tienen que entender que cuando el paciente está obeso, el adipocito aumenta de tamaño, A 180. se hipertrofia y aumenta hasta 150 veces más de su tamaño, 180 veces más. Pero ya llega hasta cierto límite. Después de que él llega hasta cierto límite, empieza a ver lo que es la hiperplasia. O sea, empiezan a generarse en otros adipocitos y adicional a eso empieza el adipocito queda como si estuviera inflamado y genera una hipoxia y un estrés oxidativo, y eso hace que pues, se generen diferentes tipos de sustancias, como por ejemplo interleuquinas o citoquinas proinflamatorias, y por eso es que la obesidad es como una inflamación crónica de bajo grado. Un paciente que esté obeso es un paciente que va a tener una enfermedad crónica inflamatoria, porque está liberando citoquinas proinflamatorias, y esas citoquinas proinflamatorias generan resistencia a la insulina. ¿Listo? Diferente, por ejemplo, al sobrepeso. O sea, es que hay que saberlo clasificar. ¿Tiene sobrepeso o está obeso? ¿Sí? Son totalmente diferentes. La obesidad mórbida ya es patológica. ¿Qué otra pregunta tiene? Profe, ¿cómo se sabe si es sobrepeso o si es obesidad? ¿Cómo? ¿Cómo se sabe si es sobrepeso o si es obesidad? Sobrepeso sería pasarse un poco el peso. Por lo general, digamos, el peso en las razas está determinado ya. Sí, por ejemplo, más o menos uno lo sabe. Pero en realidad uno lo que hace, como en el humano, es hacer unas medidas morfométricas, que es el contorno abdominal, ¿sí? Por ejemplo. Entonces hay unas medidas que en Estados Unidos, en una universidad, las desarrollaron. Entonces uno hace unas mediciones. Por eso cuando usted van a medir la obesidad, tienen que llevar un metro. Como cuando uno lo mide, las medidas morfométricas, entonces le dice a uno el médico... Sí, exacto. O sea, Yes. quítese los pantalones. No, en serio, porque cuando uno le hace una prueba para entrar acá cada año, ya lo primero que le dicen, quítese los pantalones. O los perros también, O sea, es a como un los link. perros también, y la gente pues, ay, tan bonito el perro todo gordito. Tan bonito ese gato, todo gordito, todo gordito. Y si ese gato gordo le deja de comer, le genera lipidosis hepática. Y para sacarle la lipidosis hepática es complejo. Es complejo. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento de la obesidad? Prevenir. Evitar. Ustedes tienen que evitar la obesidad. No dejarle la comida a voluntad. Sí, la gente deja la comida a voluntad y se le mete el plato lleno. También se relaciona. Por eso te digo, la obesidad es la causa, la enfermedad primaria puede ser el hipotiroidismo, por ejemplo. Porque engordan fácil. Claro, porque acuérdense que cuando hablábamos de las hormonas tiroideas decíamos que manejaban el metabolismo. Entonces va a disminuir el índice metabólico basal, va a generar siempre consecuencias sobre el metabolismo, se disminuye el gasto de energía y se va a depositar. Ahora si hablamos de obesidad, tienen que diferenciar de la obesidad central y la obesidad periférica, por ejemplo, porque la más patógena es la obesidad central, ¿sí? Que tiene el tejido adiposo marrón, y ese tejido adiposo marrón es el que más va a liberar proteínas, citoquinas proinflamatorias.
¿Y la periférica? La periférica no es tan mala. Es el tejido adiposo blanco y no es tan mala. Porque digamos ustedes pueden ver a una persona flaca pero bien barrigona. Ah, sí. Lo que llaman la barriga de campero. Sí, uno puede ser cero. Y es verdad, y todo, se lo ve flaco, salen pantalonetas y las piernitas parecen un palito. Pero tiene una barriga, eso es más malo. Más malo. Si la persona de pronto es más gordita de los bracitos. ¿Cómo? Sí, o cuando los niveles de glicemia son normales. Estas fases de liberación, si yo libero mucha insulina, pues me genera una hipoglicemia y pum, se me desmaya el paciente. Entonces por eso, digamos, dependiendo de los niveles se va liberando suave, suave. Ya si ve que hay una hiperglicemia persistente, pues ahí sí ya nos toca liberar más insulina. Pero cuando tiene estrés, recuerden que también el cortisol es un factor importante. Entonces estresó y el cortisol va aumentando los niveles de glicemia y por eso hace que se libere insulina, ¿no? Es por eso. Profe, Sí, sería la primera fase aguda. Porque sí, también. Es como, digamos, como primero la fase aguda, ya dependiendo si no se bajan los niveles de la glucosa, pues se libera la segunda fase. Que es en mayor cantidad, más lenta y que dure más tiempo. El tejido adiposo marrón libera citoquinas. Y es más vascularizado. es más vascularizado. Recuerden que citoquinas proinflamatorias. Recuerden que los canales GLUC, algunos van a ser dependientes de la insulina. Entonces en el hígado vamos a tener que los canales GLUC2 están en el hígado, ¿no? Pero también los canales GLUC4 y también en el músculo esquelético. Los canales GLUC4 son los que va la insulina a exponer, ¿no? El potasio tiene que ver mucho con la insulina, o sea, para que entre el potasio a la célula, la insulina también permite esa labor, ¿sí? Y recuerden que hay células que son dependientes del potasio, como por ejemplo la célula cardíaca y los astrocitos protoplasmáticos, que son los que mantienen la barrera hematoencefálica. Entonces, si falla eso, pues va a haber un déficit neurológico. ¿Listo? Escriban eso para que lo tengan ahí claro. Por eso cuando vemos un paciente diabético lo vemos así como débil, como que no se quiere mover, como que tiene un déficit neurológico. Los estímulos dependientes de la AMP cíclico generan la fosforilación del canal y hay un mayor cierre del receptor. Por eso, digamos, la insulina y el glucagón no actúan al mismo tiempo, sino actúan en diferentes dependiendo pues, de los niveles de glucosa, obviamente. Entonces, lo que hace el glucagón al estimular el AMP cíclico es cerrar el canal de insulina. ¿Listo? Ese canal de insulina, digamos, o el receptor de insulina, en realidad están, cuando hablamos del receptor tirosinquinasa, están separados. Son dos unidades de receptor. Las dos se tienen que acoplar para permitir la entrada y la estimulación de la insulina. En la insulina, el receptor sí es específico, sí es súper específico. Pero hay otras hormonas que pueden actuar en ese receptor, como por ejemplo la hormona de crecimiento.
La hormona de crecimiento también actúa en receptores tirosinquinasa. Por eso si tenemos un paciente con acromegalia, ¿ustedes saben qué es un paciente con acromegalia? Aumenta. Con gigantismo. ¿Sí? Entonces va a generar diabetes. Por ejemplo, los gatos después de los 10 años generan acromegalia. Gato Karen. Gatos Karen. Karen Rincón. ¿Tú no viste tú? Y falta Ramos. Tratamiento. Se le crece la mandíbula. Uy, esto también hace, ¿no? Sí, se le crece la mandíbula y el cráneo. Cuando digan se le abre y la boca se ve diferente, o sea, la mandíbula se protruye, genera un pronatismo, que se vuelve como velcro. Entonces ustedes van a mirar la mordida del gato y la mandíbula se ve exagerada. Una acromegalia. Es frecuente también en el gato. Son esos gatos flacos que son grandes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el GLUT2. O sea, el canal de glucosa que tenemos en el páncreas es un canal GLUT2. El que expone la insulina, ¿cuál es? GLUT4. 4. No entender esa gráfica. Leucina. Entonces va a entrar la glucosa, va a generar una glucólisis, ¿sí? Acuérdese en todas la reacción de la glucólisis, ¿se acuerdan? De la bioquímica. Sí. De Piruvato. la glucosa 6-fosfato, luego la fructosa 6-fosfato, hasta llegar a piruvato, ¿sí se acuerdan? Obviamente el piruvato va a entrar a la mitocondria y va a hacer el ciclo de Krebs, ¿listo? Va a generar ¿qué? ATP. ¿Sí? Mira el potasio, ¿Dónde? los canales de potasio y de calcio. ¿Qué es lo que va a hacer el calcio? Contracción o algo así. El calcio lo que va a hacer es que recuerden que va a coger las vesículas de la hormona y las va a hacer fusionar, como cuando pasa con una neurona, ¿sí? Que hacía que se fusionara la vesícula que contenía el neurotransmisor en la membrana de la neurona presináptica. Acá el calcio lo que hace es que acerca las vesículas que contienen los gránulos secretores de insulina para que se fusionen, y por exocitosis se va a liberar entonces la insulina. ¿Sí? Tenemos otros estímulos como lo de la colecistoquinina y la acetilcolina, que actúan sobre receptores acoplados a proteína G que estimulan la fosfolipasa C. Eso finalmente, y en relación con el calcio, acuérdense que esto se va a liberar el IP3 y el calcio, ¿sí se acuerdan? De esta vía. Finalmente van a permitir entonces que aumenten los niveles de calcio a nivel intracelular y se libere entonces el neurotransmisor. Entonces los niveles de calcio de algún modo pueden afectar esto, y como hablaba lo que preguntaba Guarnizo, como ese era hiperparatiroidismo se relaciona con la pancreatitis, puede ser por eso, porque si los niveles de calcio aumentan, puede ser que se libere más insulina. Si aumentan los niveles de calcio, libera más insulina. El glucagón se actúa a nivel de receptores de membrana acoplados a una proteína que estimula la adeninatociclasa. La somatostatina también. Ojo, porque acá estamos hablando solamente de la célula beta pancreática, cómo libera insulina. Ahora vamos a ver, después de que se libera la insulina, cómo llega al tejido periférico. Entonces acá ya hablamos de la producción de insulina, en los cuales están involucrados unos genes que van a codificar para la preproinsulina. Después de que se genera la preproinsulina, se va a generar la proinsulina y finalmente la insulina.
O sea, mira la producción tan compleja que es para la producción de esta hormona. En las otras veíamos que se liberaba, que se generaba y ya se liberaba, pero la insulina sí tiene diferentes, digamos, funciones para su producción. ¿Listo? Entonces, proinsulina, insulina. Esas eran las que en el cuadro decían que eran beta. Beta, son células beta pancreáticas. Y entonces ahí ya hasta hablamos cómo llegó, por ejemplo, el estímulo de la glucosa mediante los canales GLUT2, mediante la liberación del calcio, y mira cómo van a generar entonces la cadena de insulina. ¿Listo? Porque la preproinsulina y la proinsulina no son activas. La única que se activa es la insulina ya. Entonces tienen que cortar ciertas porciones. ¿Listo? Los ARN mensajeros importantes ahí, los ribosomas. Profe, ¿es pre-insulina o preinsulina? Preinsulina. Prepro, la primera, luego pro y luego insulina. Es como la activación, como cuando hablamos de la vitamina D. Es parecido. ¿Listo? Entonces ahí vemos cómo inicialmente en el aparato de Golgi empieza a generarse la preproinsulina, ¿sí? Luego hay una excisión de una cadena y la empiezan a cortar, ¿sí? Empiezan a cortar para finalmente entonces dejar un polipéptido C y la insulina. Entonces la cortan, eso es lo que hace, se corta. Sale una cadena, una tira larga, ¿sí? Pero ¿cuántos aminoácidos tiene la insulina? 51. Entonces hay que dejar de saltar 51 aminoácidos. Por eso, digamos, la insulina del humano no es tan buena en el animal. Y hay veces generan resistencia a esa misma insulina. ¿Sí? Entonces se utiliza la insulina porcina. La insulina porcina es más homóloga a la insulina del perro y del gato, que es la caninsulina, es porcina. ¿Caninsulina? Caninsulina. Y ahí tenemos entonces los receptores tirosinquinasa. Los receptores tirosinquinasa tienen varios dominios, unos dominios extracelular y unos dominios intramembranal y un dominio intracelular. ¿Sí? Los dominios extracelular son los que van a tener la porción en la cual va a llegar la hormona. ¿Sí? Y los dominios intracelulares van a tener las enzimas para la fosforilación. ¿Listo? En este caso se va a llamar el dominio tirosinquinasa. Entonces, ¿qué pasa? Que esto está suelto, están separados. ¿Sí? Están separados, sueltos. Cuando llega la insulina, se acercan y se dimerizan. ¿Sí? Porque esto es súper clave, porque eso es una llave, es muy específico el receptor. ¿Sí? Se dimerizan y al dimerizarse se autofosforilan. ¿Listo? Y cuando se autofosforilan, abren o si destapan unos dominios CH2 y a ese dominio CH2 se van a anclar otras proteínas que ya las vamos a ver cuáles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Así son los receptores también de la hormona de crecimiento. O sea, por eso la hormona de crecimiento genera resistencia a la insulina, es porque actúa a nivel del receptor. Diferente, por ejemplo, a otras hormonas que actuarían no dejando que se genere ese tipo de receptor. Señorita. Digamos ahí la importancia radica en la porción extracelular, que es la que va a recibir la hormona, y la intracelular, que es la que se autofosforilar. Se va a autofosforilar. Y esa es toda la vida el mecanismo de señalización de la insulina. No. Y es bonito porque es como un poema. Es un poema. Ya se los voy a decir cómo es. Es un poema como para... Ya anótenlo. Nadie les va a volver a hablar de la insulina.
¿Qué tenemos acá? El receptor que se tiene que dimerizar para recibir la insulina. Al momento en que se dimeriza, se autofosforilar. Y en el momento en que se autofosforila, va a permitir unos sitios de unión para el SH1, ¿sí? SH1, que son unos dominios. Esos dominios permiten que se acople otra proteína, en este caso va a ser la proteína IRS1, que es el sustrato del receptor de insulina. Lo que estamos haciendo acá es ampliar la señal. Necesitamos ampliar la señal, ¿sí? Y necesitamos que nos ayude esto. Mira, acá está el dominio CH2. Estos dominios CH2 se le van a llegar otras proteínas importantes, como la GRB2. Y a la GRB2 se le va a liberar el SOS. Y el SOS va a ir a activar el RAS, ¿sí? Y el RAF va a ir a activar el RAF. Esto es complicado. Esto es complicadísimo. Entonces se autofosforiló. Como se autofosforiló, ¿qué significa? Que abrió un dominio. O sea, abrió algo para que llegara alguien y se acoplara. ¿Quién se va a acoplar? El IRS. El IRS es el sustrato del receptor de insulina. Y mira lo que tiene el IRS, varios dominios. ¿Sí ves? Tiene varios dominios. ¿Tiene cuántos dominios? Mira, si se hubiera pegado solo la molécula a un solo dominio, pues la señal no es tan grande. Pero acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dominios. O sea que se le van a agregar 8 sustancias. ¿Sí ves? Una de ellas que es importante para irse por la vía del RAS es la GRB2. ¿Sí? Esa GRB2 en su forma inactiva está unida al SOS. ¿Sí? Ese SOS, al liberarse el GRB2, va a activar el RAS. Y el RAS activado activa el RAF. Listo, hasta ahí vamos. Son solo proteínas, esos son los nombres de las proteínas. ¿Y por qué? Porque van a ir a activar la MET. Y la MET van a ir a activar las quinasas y luego las quinasas de las quinasas. La matquinasa y después la quinasa de la matquinasa. O sea que es una proteína. Son enzimas, son reacciones enzimáticas. O sea, en realidad lo que quiere activar es la matquinasa. Y la matquinasa activa la P38 o la P51 y modula la transcripción. ¿Sí lo ven? ¿No? Todo es como una cadena de relevos. Sí. O sea, tiene que activarse una para que se active la otra. ¿Sí? Primero se activa la RAF y luego la RAF. Y luego de que se activa la RAF, activa las matquinasas. ¿Y la RAF se activa? Sí, tenía que activarse para poder activar la RAF. Lo que pasa es que si me mira acá, ¿se acuerdan que está unida en GDP? ¿Se acuerdan que hay una sustancia que se llama GDP que mantiene unas proteínas inactivas, ¿sí? Como cuando hablamos de la proteína G que estaba las unidades de la unidad GDP, ¿sí? Este GDP, guanosilfosfato, es una sustancia importante porque mantiene las proteínas inactivas. Entonces al momento en que se activa se pierde la afinidad. Mira, acá perdió la afinidad por el GDP y ahora se une al GTP. Y ahí ya es su forma activa. Es una cascada enzimática para ir generando y amplificando la señal desde la membrana celular al núcleo. ¿Listo? Esto también se puede mutar. Esto también se puede mutar. ¿En puta? Claro. ¿Y ahí no habla del emetor?
Pues cualquiera se emputa bien. Activa el FOXO y el emetor. Claro, mira que también actúa sobre el emetor. Dice, al reducir los niveles de FOXO, activa la KT y el emetor y reduce los niveles de la G6, la GCP fasfa y la... Uy, no sé. Espere. La glucosa. Y la PEC. Y aumenta los niveles de enzimas implicadas en el metabolismo de los lípidos. Mira todo lo que estamos hablando. Eso es complicadísimo. Es súper largo. Y la hormona de crecimiento también lo hace similar. Entonces, digamos, ahí ya tenemos que ver genes importantes como el FOXO, el emetor, las marquinasas, la P36, la P90, la P51. Pero esas ya no serían. Esas ya no son enzimas. No, esos son proteínas que actúan sobre la transcripción genética. Esa vida es muy complicada, pero no se las voy a preguntar. Lo único que sabemos es que estimula la transcripción. ¿Listo? Esa imagen es completa. Van a actuar sobre los genes. El FOXO y el emetor. Proteínas que son importantes para la proliferación celular. Uy, no, mal que es muy grande. El FOXO y el emetor. Ese se llama olor. Creo que la única imagen que he visto así, pero es que es muy larga, pero es la única que he visto o sea, buena es esta, porque está completa. Gaton no habla tanto así de la insulina, o sea, hay varias personas, Berneley tampoco habla mucho de la insulina así. ¿Quién hizo esa imagen? Borón, Walter Borón, esa es la fisiología médica de Walter Borón. Se Tomen mantenía una foto para que la tengan. ya. Se mantenía la de tiempo en la vida. ¿Tenía la de qué? La de tiempo libre. Siga pensando. Finalmente genera sus labores. Pues mira, expresión de genes y crecimiento. Aumenta la síntesis de proteínas, disminuye la proteólisis, aumenta las enzimas que participan en la síntesis de lípidos, o sea que aumenta la síntesis de triglicéridos, disminuye la lipólisis y la oxidación de lípidos. Aumenta los niveles de la glucosa 6-fosfatasa, Ya, pero cambia. aumenta la síntesis de glucógeno y la oxidación de la glucosa y disminuye la gluconeogénesis. Esas son las funciones de la insulina. Esta imagen lo vuelve loco uno, porque vemos que toda esta cascada enzimática es compleja. En realidad, ¿qué necesitamos? Las marquinasas, porque esas marquinasas son las que me van a activar al FOXO y al emetor. ¿Listo? Yo también. Las marquinasas. Yo también. Esa es la otra vía para la generación, digamos, mira, el involucrado el emetor y la KT, activando el FOXO para activar la enzima que es la glucosa sintasa. ¿Dónde está el emetor? Son dos vías diferentes. Sí, pero son dos vías diferentes. Una de la proliferación celular y una para la expresión del canal 4. En la diabetes mellitus, ese porcentaje normal es lo que no funciona, es la reducción de eso. No todo, no los dos, tanto la de la proliferación celular como la vía glucogénica no se activan, las dos. Por eso cuando una persona está diabética le amputan el miembro, porque no hay proliferación ni crecimiento celular. O sea, el error es en la modulación de la transcripción, hay habilidades de problemas. Y acá, o sea, si no hay insulina no se estimula el receptor, y si hay una alteración del receptor, pues no se va a generar la cascada. ¿Listo? Por los dos lados. Se activan las dos cosas.
No, porque el receptor el receptor está activando esta vía también. O sea, son las dos vías que se activan al mismo tiempo. Si esta la se activa esta. Las dos, exacto, las dos, son dos vías. Uy, no. Listo. Glucagón. ¿Sí? ¿O les va a dar un coma?